Ok. La presentación también la están viendo, ¿sí? Chicos, ¿me confirman si están viendo la presentación? Listo, Daniela, gracias. Bueno, nuevamente saludarlos muy afectuosamente en la sesión de hoy, que es el segundo momento en que nos encontramos en el componente transversal de derechos fundamentales. Hoy nos encontramos adelantando esta sesión para abordar la otra actividad de aprendizaje que hace parte de la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Con el programa de desarrollo publicitario, las fichas 2879-764, 2886-310, recordándoles que estamos en nuestra fase 3 de ejecución y en la parte de abajo también de la presentación encuentran mi nombre y mi correo electrónico por si también a través de este medio quieren hacer una consulta, una duda sobre las evidencias, con mucho gusto estaré presta a poderles brindar la orientación o la asesoría que requieran. Bueno, vamos a tener, como acostumbramos, como una agenda que vamos a desarrollar en este momento, en esta sesión. El saludo, pues que ya lo estamos haciendo, afectuoso, de mucha alegría porque podemos encontrarnos en esta sesión, compartir conocimientos, saberes, que seguramente van a poner en práctica cuando estén o en este momento cuando están trabajando, puedan conocer un poquito más sobre este ámbito laboral que nos compete absolutamente a todos desde diferentes roles, ya sea que estemos como empresarios o como trabajadores dentro del mercado laboral. Es importante conocer todos estos conceptos que nos permiten también poder validar cada una de las opiniones que podamos tener de inconformidades o también de propuestas de mejora. Entonces los saludo muy afectuosamente, me da mucha alegría que estén hoy acá, que compartan y saquen este tiempito de sus actividades diarias para crecer en conocimiento. Vamos a desarrollar actividades, a indagar un poco sobre las actividades y los resultados de aprendizaje, la temática, y vamos a explicar sobre la evidencia, sobre las fechas de la evidencia, y al final pues vamos a abrir nuestro espacio para dudas e inquietudes. Bueno, quiero nuevamente como recordar un poquito de cómo ha ido avanzando nuestra competencia. Recordemos que tuvimos un primer encuentro donde abordamos una evidencia que hacía relación como a esa radiografía y análisis que hacemos de cómo se da esta dinámica laboral en el contexto donde nosotros estamos, en ese contexto local, donde podemos ver cómo está el tema de la dinámica en el tema laboral, en la dinámica económica, cómo surge ese tema del empleo, si hay desempleo, si hay empleo informal, que nos permite tener como acercar y aterrizar un poco todos estos temas que estamos hablando, que a la larga es el día a día de muchas personas y que a veces por desconocimiento pues no sabemos cuáles son las decisiones adecuadas que debemos tomar. Entonces, esa fue nuestra primera evidencia, que fue un taller que se denominó Características de Trabajo en el Contexto Local, donde desarrollamos un análisis, reitero, sobre esa radiografía del contexto local, y también abordamos una línea de tiempo que nos permitió analizar cómo el tema y el protagonismo del trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de las personas, ¿cierto? Porque este tema del trabajo no nace de ayer tarde, sino que efectivamente ha sido un factor muy, muy importante en el desarrollo de la humanidad. Veíamos que en las épocas de la prehistoria ya hablábamos del trabajo, de la organización, de delegación de tareas, y que todo eso permitió que fueran avanzando todo este tema del trabajo, de los roles, ¿cierto? Y que después también a través de algunas revoluciones que hubo nos permitió hacer valer los derechos también de los trabajadores, y que nos permite hoy en día analizar y ver que el trabajador es ese activo intangible más importante de la empresa, y que sin él, pues sin duda, muchas empresas no podrían subsistir dentro de la dinámica económica. Entonces, bueno, dentro de esta primera evidencia que vimos en la AP, estamos en este momento en la AP 03,
La primera evidencia correspondía a la guía de aprendizaje 6. De la ficha 764, 12 personas, 12 aprendices entregaron su evidencia. De la 319, estamos en espera de que todavía más aprendices pues se pongan al día con esa evidencia. Si tienen algunas dudas o inquietudes, como les comentaba, me la pueden consultar. Antes de iniciar, también quiero hacerles una recomendación importante, y es que la evidencia de derechos fundamentales, como es una competencia transversal, no es una competencia que está a lo largo de la formación, sino que en algunos momentos estratégicos de su proyecto formativo llega con algunos resultados de aprendizaje. Es importante que ustedes puedan cumplir los términos de las entregas de las evidencias. ¿Por qué? Porque estas evidencias, como son, digamos, complementarias a su proceso formativo, solamente están en un periodo de la formación, es decir, tienen una fecha inicial, una fecha final, pero solamente van a estar habilitadas en esa fecha, a diferencia de las técnicas que sí tienen un periodo de tiempo hasta que se termine la fase. En el caso de la competencia de derechos fundamentales, digamos que va a estar en el momento en el que abordamos, inicia la evidencia y cuando se finaliza. Ya después, si alguno de ustedes ve que extra tiempo quieren entregar su evidencia, pues se comunican conmigo, me escriben y yo con mucho gusto habilito para que puedan subir su evidencia. Pero es importante tener en cuenta esa recomendación. ¿Para qué? Para que cumplamos los tiempos, ¿sí? Y esto también nos lleva a que no nos acumulemos de muchas evidencias, sino que ojalá en tiempo real podamos ir cumpliendo con estas evidencias para evitar acumularnos de más tareas. Bueno. Espérenme un segundo, miro si hay alguien más acá en la sala. Ok. Listo. Bienvenidos a los aprendices que se acaban de conectar. Es un placer poder estar con ustedes en esta sesión de la competencia de derechos fundamentales. Bueno, el resultado de aprendizaje que vamos a abordar con esta evidencia en este segundo momento de encuentro se denomina valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en los estudios de los derechos humanos y fundamentales. Es como la segunda parte de la primera evidencia. La temática o las actividades que vamos a trabajar pues están incluidas en la guía de aprendizaje 7. Recordemos que estamos en la APE 03. En la guía de aprendizaje 7, que el código de nuestra competencia, que es importante que ustedes lo sepan para que puedan como que ubicarse un poco de cuáles son las competencias, es el 210, 201, 501, en la actividad de aprendizaje 02, donde vamos a comparar las condiciones del trabajo en el devenir de la historia de la humanidad, y específicamente en este resultado vamos a abordar un poco sobre el tema de cuáles son esos derechos, tanto individuales o colectivos, que tenemos los trabajadores, ¿cierto? Cuando ingresamos al mercado laboral, bueno, ¿qué más es a lo que yo tengo derecho? Que es tan importante conocer. Ok, antes de iniciar, quisiera hacerles una pregunta y de pronto que me interactuemos un poquito con el chat y me digan ustedes cuando hablamos o mencionamos o me mencionen una palabra que se relacione cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales. ¿Será que hay una palabra que pueda relacionar estos dos conceptos o será que son diferentes o que sí estamos trabajando en la misma línea? Cuando hablamos de derechos humanos está directamente relacionado con los derechos laborales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué palabra se les viene a la cabeza cuando hablamos de estos dos conceptos? A ver, los leo en el chat o si quiere alguien habilitar el micrófono, también lo puede hacer. ¿Cuál será esa palabra que pueda unir o tener un punto de encuentro entre estos dos términos? Entre los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, de las personas que laboran, que día a día están trabajando. ¿Será que hay un punto de encuentro? ¿Será que son iguales? ¿Será que son diferentes? ¿Qué creen ustedes? A ver, Mauricio está por acá participando en el chat. Quiero ver más participaciones de nuestros aprendices. Ok, que está implícito entre deberes y derechos. Muy bien, Mauricio. ¿Quién más se anima a participar?
A ver, Daniela, muy bien. Igualdad, perfecto, también, claro. Algo por lo que luchamos día a día, ¿cierto? Que tengamos iguales condiciones. Muy bien. Claro, cuando hablamos de trabajo, un segundito acá que me salí. Cuando hablamos de trabajo, de derechos, pues claro, están directamente relacionados, ¿cierto? Porque hablamos, así como lo decía en nuestro chat ahorita Mauricio eh, y Daniela, efectivamente estamos hablando de que hay unos derechos, pero también hay unos deberes y hay una intención de que haya una igualdad, que haya un trabajo con calidad, que podamos hablar de trabajo digno, que podamos decir que ese trabajo en el que estamos definitivamente nos brinda bienestar, que nos da la posibilidad de crecimiento, que nos da la posibilidad de sentirnos parte de una sociedad, porque cuando una persona trabaja, no solamente lo hace por generar ingresos para una familia, sino lo hace porque también sentimos que somos parte de una sociedad y que tenemos un rol supremamente importante dentro del desarrollo de esa sociedad. Mejora nuestra autoestima, mejora nuestra capacidad de socialización con los demás, tenemos espacios diferentes de desarrollo también intelectual, de crecimiento profesional, bueno, todo lo que implica tener un trabajo. Por eso es tan importante que cuando lleguemos a este espacio del trabajo, este trabajo nos pueda dar esas condiciones que necesitamos como seres humanos. Satisfacción personal, un reconocimiento, poder trabajar sin presiones, sin acoso, ¿cierto? Que se tenga en cuenta la normatividad que está en nuestra Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, que se encuentra establecida también por las entidades internacionales como la OIT, ¿cierto? Que tengamos un salario digno, que tengamos unos programas de bienestar donde también puedan incluir a nuestra familia como parte de este tejido laboral, porque cuando hablamos laboralmente no solamente estamos hablando de esa personita que trabaja en la empresa, sino que todo lo que rodea a esa persona, su familia, sus hijos, sus padres, todo lo que implica la calidad de vida de una persona y de su familia. Entonces, sí hay muchos puntos de encuentro cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales. Nos encontramos precisamente para qué? Para que las personas tengan un trabajo digno, un trabajo decente, que puedan darles esa oportunidad de sentirse parte fundamental de una sociedad, pero que también les permita tener unas oportunidades de crecimiento y de calidad de vida. Muy bien. En esta contextualización podemos decir que entonces, cuando yo hago parte de ese tejido laboral, de ese sector empresarial, bueno, yo como trabajador también tengo unos derechos. Recuerden que nuestra Constitución Política, en su artículo 25, habla de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Pero bueno, desligado de ese trabajo, o desligado no, como unos hijitos más bien de ese trabajo, derecho al trabajo, también están unos derechos individuales y unos derechos colectivos y unos derechos de asociación sindical que yo como trabajador puedo y debo hacer parte de esa denominación y conceptualización. Bueno, entonces, para hablar de esos derechos, lo primero que tenemos que tener claro es qué se constituye como un contrato laboral. ¿Qué es un contrato laboral? Lo hablamos diariamente, lo vemos en los medios de comunicación, estamos viendo que ahorita hay una reforma laboral en el Congreso que se está debatiendo y que hablan de trabajo y de trabajo, pero muchas veces no tenemos claro el concepto primero, la base de la cual se tejen otras circunstancias o otros beneficios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un contrato laboral, ¿cierto? Y que está descrito muy claramente en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es esa gran norma que pretende como relacionar también este sector tanto empresarial, ese tipo de relacionamiento entre los trabajadores y el sector empresarial. Este código de trabajo lo que pretende es precisamente vigilar y supervisar y normatizar esas relaciones entre trabajadores y empleados. Entonces, allí se describe que un contrato laboral es toda actividad humana, sea material o intelectual,
permanente o transitoria, aquí ya estamos hablando de tipos de contratos, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea la finalidad, por un salario, y debe haber un acuerdo de voluntades, ¿cierto? No es sometimiento, no es obligación, es un mutuo acuerdo. Firmamos un documento o estipulamos unas condiciones, unos deberes y unos derechos, y si yo estoy de acuerdo, lo firmo, ¿listo? O lo acepto, pero debe ser de mutuo acuerdo. De lo contrario, se convertiría en un sometimiento o en un trabajo forzoso que nuestra organización internacional tiene dentro de sus principios precisamente la erradicación de ese trabajo forzoso, porque en este momento no podemos hablar de que exista un trabajo forzoso. Algunas actividades, dicen las personas, no, pero es que me toca trabajar en esto porque no hay más. Bueno, esa es una condición diferente y muchas veces por las condiciones económicas, la situación económica, debemos acceder a algunas condiciones que no nos favorecen mucho, pero hay que tener en cuenta que pues soy yo como trabajador quien acepto esas condiciones, ¿no? Veíamos un tema y es que las escalas salariales cada vez en nuestro país tienen una diferencia muy grande, un abismo enorme entre lo que debería ganar un profesional en este momento, ¿cierto? Entre lo que debería ganar un técnico, un tecnólogo, un bachiller. Hay unas diferencias muy, muy grandes, pero eso también se ve obedece a muchas situaciones que pasan. Por ejemplo, lo que pasó con la llegada de las personas migrantes de Venezuela, pues eso también ocasionó que se presentara un problema complejo porque muchos de ellos, pues, por su necesidad, por su situación que estaban viviendo, pues trabajaban a veces por menos del mínimo e incluso encontrábamos profesionales con especializaciones y trabajaban por un mínimo o por menos. ¿Eso qué ocasionaba o qué ocasiona todavía? Pues que un empresario diga, no, pues yo trabajo y contrato a esta persona porque, pues, por un salario inferior, pues me hace lo mismo que uno que le pago más, ¿no? Son situaciones externas que muchas veces dañan un poco la dinámica del mercado laboral, ¿cierto? Generan algunas situaciones que no deben ser las adecuadas y que no le hacen justicia a lo que hablamos de trabajo digno y decente. Por acá Mauricio había hecho otro aporte. Dice, pero como en lo laboral, en los derechos humanos hay vacíos. Exactamente. Sí, pasar muchas veces de la teoría a la práctica es complejo y por todo este cuento que yo les digo, por toda esa fenomenología que pasa día a día, que por muchas veces es como posiciones encontradas que no se llega a un consenso donde se pueda beneficiar efectivamente la población que lo necesita, como que queda el sector trabajador ahí en la mitad, ¿cierto? Entonces sí, son situaciones fenómenos que sin duda afectan todo el tema laboral. Bueno, ¿qué elementos debe tener un contrato para que sea llamado contrato laboral? Entonces, pues debe haber una remuneración, es decir, un pago por esa función, por esa actividad que yo voy a desempeñar, por esa tarea, por ese oficio. Debe haber una remuneración, que obviamente ese tipo de remuneración debe estar muy de la mano del nivel de cualificación que yo tenga. ¿Cómo así? Claro, del nivel de experiencia, del nivel de formación que yo tenga, de la capacitación que yo tenga. Ese es el deber ser, ¿cierto? Que se valore cada esfuerzo que yo he hecho para mejorar ese perfil ocupacional, ¿cierto? Y en eso podemos hablar que se debe tener en cuenta las escalas salariales. Entonces hablamos que debe haber una remuneración. Una subordinación. Claro, debe haber una persona que direccione, que dirija, que supervise esa tarea que yo voy a hacer, pero que también me oriente y me capacite y me dé líneas sobre lo que yo debo realizar en la empresa o en la entidad. Una prestación personal de servicio. Yo no puedo decirle, venga, yo firmo el contrato y lo va a hacer mi hermano o mi papá o mi pareja. No, debo prestar personalmente el servicio contemplado en ese contrato de trabajo. Estos son los 3 elementos que debe contener un contrato de trabajo. Ahora bien,
Existen contratos verbales y existen contratos escritos. Ambos son validados por nuestro Código Sustantivo de Trabajo, es decir, los dos se pueden realizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los dos tienen características diferentes, ¿sí? Yo no puedo hacer un contrato verbal a término fijo o por obra o labor. Si yo voy a hacer un contrato verbal, si yo voy a constituir un contrato de trabajo verbal, el término de ese trabajo debe ser un contrato a término indefinido y lo habla y lo sustenta legalmente el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. Adicional a eso, debe ser de mutuo acuerdo. Se debe llevar a cabo pues esa actividad consensada con los dos, bueno, qué es lo que voy a realizar, cuál es el salario, en dónde voy a prestar ese servicio, dónde voy a trabajar. Todo eso debe quedar, aunque sea verbal, debe quedar muy, muy claro y las dos partes pues deben estar de acuerdo. Ahora, el contrato escrito. El contrato escrito sí tiene diferentes naturalezas. Puede ser un contrato a término fijo, y cuando hablamos de término fijo puede ser a 3 meses, a 6 meses, ¿cierto? A un año, que se puede prorrogar o renovar nuevamente, pero no puede exceder las 3 renovaciones por el mismo periodo, máximo 1 año y 3 meses. No se puede renovar más. Después de este periodo pasa a ser un contrato a término indefinido por obra o por labor. Tener en cuenta la identificación, el domicilio de las partes, la fecha en la que se constituye ese contrato, el lugar donde se va a desarrollar el trabajo, porque a veces también es importante describir eso. Yo firmé un contrato en Bogotá, pero el lugar de trabajo es en Chía. Eso tiene que quedar en el contrato. ¿Por qué? Claro, porque si de pronto hay un accidente laboral, pasa algo, usted se tiene que transportar de Bogotá a Chía, pues eso tiene que quedar en el contrato, ¿sí? Eso hace parte para después que la ARL no nos ponga problema, que si pasa una situación desafortunada de pronto de un accidente a mayores, bueno, qué sé yo, eso está estipulado muy claro en el contrato, ¿sí? Para curarse, como dicen por ahí, en salud. La remuneración y el servicio que vamos a prestar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los descansos a los que todo trabajador tiene derecho. Entonces, cuando hablamos de descanso, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Es que no estoy viendo el chat, no sé si alguien algún comentario. Bueno, ¿vamos bien? Chicos, ¿me escuchan bien? Ok, listo. Brian, gracias. Gracias. Okay. Cualquier cosa, me escriben en el chat si de pronto alguna situación de que no vean la presentación o no me escuchen bien. Bueno, ok, ahora, ¿cuáles son los descansos a los que tiene derecho un trabajador? Tenemos descanso como trabajadores, uno, durante la jornada de trabajo. ¿Qué es durante la jornada de trabajo? Pues que usted cuando trabaja hasta 6 horas puede tomarse 15 minutos para hacer esa pausa que requiere dentro de sus actividades, es decir, puede dentro de ese momento hacer sus necesidades fisiológicas, comer algo, ¿cierto? Pero no puede estar todo el tiempo, todas esas 6 horas o las 4 horas, porque esto también aplica a las jornadas de 8 horas, estando todo el tiempo de forma continua ejerciendo alguna tarea, porque también eso perjudica mi salud, tanto física como psicológica. Este tema de los descansos, vale la pena aclararlo, este tema de los descansos, ¿por qué se crea o por qué se hace? Porque resulta que es muy importante, se dieron cuenta que es muy importante que las personas tengan un equilibrio entre su salud física y emocional versus el trabajo. Y hoy en día vemos que hay muchas enfermedades que se han desarrollado, muchas lesiones que se han venido desarrollando por el tema de hacer un trabajo repetitivo y no tener ese tiempo de descanso, como esa pausa activa. ¿Para qué? Para poder
despejarse un poco, para poder caminar, para tomar aire, para hacer esa pausa visual que también requerimos, ¿cierto? Para estirar los músculos, todo ese tema que también nos da salud y que si nosotros mismos no propendemos por desarrollar estos momentos de pausa activa, pues vamos a ver perjudicada nuestra salud. Puede ser que no en este momento, pero sí más adelante. Entre jornadas de trabajo. Entre jornadas de trabajo, pues hace referencia a ese periodo de almuerzo, cuando hablamos de las 8 horas, ir a tomar el almuerzo y volver, debe hacerse de jornada en jornada. Es decir, no se puede hacer dentro de la jornada laboral, sino que debe hacerse entre las dos jornadas. Los dominicales y los festivos. Toda persona tiene derecho a descansar un dominical, es decir, un domingo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan de lunes o los sábados o los domingos o los festivos? Porque, digamos, los que trabajan en los centros comerciales, que es el momento en que la gente sale precisamente a comprar y es el momento en que debe estar abierto el centro comercial, pues se le debe garantizar a este trabajador que debe tener su descanso entre semanas. ¿Listo? No se puede trabajar de lunes a domingo sin que el trabajador tenga ese periodo de descanso. Y pues las vacaciones, que son ese periodo remunerado que todo trabajador tiene derecho, que se constituyen 15 días para que pues 15 días pagados, para que pueda también descansar y volver nuevamente a sus obligaciones laborales. Bueno, ¿qué otros derechos tenemos como trabajadores? Todo trabajador tiene derecho a que se incluya en el sistema de seguridad social integral que existe en nuestro país. ¿Y cuál es ese sistema de seguridad? Pues está también dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que todos los trabajadores deben estar inscritos en el sistema de salud, en el sistema de pensiones y en el sistema de riesgos laborales. Salud, claro, deben estar afiliados para que allí en ese tema de salud se les brinde todo, la atención médica, los medicamentos, lo que requiera el trabajador y su familia cuando ellos constituyen su ser beneficiarios. Y pueda pues darle también ese tratamiento como de preventivo de salud y también en el momento que pueda pues tener alguna enfermedad, lo cubre. El sistema de pensión. Este sistema de pensión también lo que pretende es pues que el trabajador una vez ya tenga la edad de jubilación pueda pensionarse y pueda tener un ingreso que le permita también cumplir con esas necesidades que sin duda, pues así sea un adulto mayor, va a seguir teniendo, ¿no? Como su vivienda, su alimentación, su vestido. Este ingreso le va a permitir, en cierta manera, cubrir esas necesidades. También esta pensión se da por muerte. Cuando el trabajador fallece, pues esta pensión puede pasar a su cónyuge o si tiene hijos en condición de discapacidad, también se les puede dar, se les otorga a ellos la pensión. También aplica cuando hay algún accidente laboral que ya por junta médica se determine que la persona no puede seguir trabajando, entonces pueden pensionarlos antes de cumplir las semanas y la edad solicitada en nuestra ley para que las personas lleguen a pensionarse. O sea, los pensionan antes de tiempo, pues por alguna situación o enfermedad laboral o accidente laboral, que quienes dan ese concepto, la Junta Médica de la EPS. Y pues obviamente todo trabajador debe estar afiliado a sus riesgos laborales, que lo cubre como una póliza ante cualquier situación de riesgo que pueda tener en el desarrollo de sus funciones. Ahora, ¿cómo opera este sistema de seguridad social? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Este sistema de seguridad social, en cuanto a salud y pensión, un aporte lo hace el trabajador y otro aporte lo hace el trabajador. En el caso de salud, el trabajador aporta el 4% y el empleador aporta el 8.5% para un total del 12.5%. En pensión, el aportante, es decir, el trabajador, aporta el 4% y el empleador el 12%, para un total del 16%. En el tema de riesgos laborales,
el aporte lo debe hacer 100% el empresario, el empleador. ¿Listo? No le pueden descontar al trabajador para hacer este pago, a menos de que este trabajador, digamos que tenga un tipo de vinculación a nivel de contratista o OPS, que en estos casos, con la orden de prestación de servicios o OPS, que hoy en día vemos que hay muchas personas que tienen este tipo de vinculación, que no constituye un contrato de trabajo, sino un tipo de vinculación diferente, ellos deben asumir el pago de esos riesgos laborales, al igual que el pago de salud y pensión. Una persona vinculada por orden de prestación de servicios debe pagar, asumir el 100% de pago de salud y pensión y riesgos laborales. Pero hay, digamos, un asterisco. Si la persona tiene un nivel de riesgo, es decir, la actividad laboral que está desempeñando tiene un nivel de riesgo entre 4 o 5, que son los niveles que tienen en las ARLs, las aseguradoras de riesgo, entre 4 y 5, estos niveles de riesgo, así la persona esté vinculada por orden de prestación de servicios, los debe pagar la empresa. La empresa. Muy bien, el subsidio familiar. El subsidio familiar es un pago que debe asumir el 100% también el empleador, que corresponde al 4% del salario del trabajador y que en nuestro caso, en nuestro país, lo operan las cajas de compensación familiar y que tienen como el objetivo de brindarles, uno, pues esa medicina a veces de preventiva, también les da el tema de bienestar, de capacitaciones, de recreación para el trabajador y su familia. Ese pago lo asume el empresario en 100%, no se le puede descontar al trabajador porque lo debe asumir, es responsabilidad del empleador. Bueno, muy bien. El tema de prestaciones sociales. Recordemos que una cosa es hablar de seguridad social y otra cosa es hablar de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales también es un derecho individual que tiene todo trabajador y entre ellos pues están a cargo del empleador, es decir, no se le descuenta al trabajador para poder asumir estas prestaciones sociales. Dentro de ellos tenemos la licencia de maternidad, las cesantías y sus intereses de cesantías, las primas, los subsidios familiares. Acá está el subsidio familiar porque recordemos que es 100% competencia pues del trabajador asumir su pago. La dotación, importante, todo trabajador que gane hasta 2 salarios mínimos legales vigentes debe dársele su dotación 2 veces al año. ¿Cuál es la dotación? Vestido y calzado. Vestido y calzado constituye la dotación que se le debe dar al trabajador que gane hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Bueno, así también las vacaciones hacen parte de las prestaciones sociales. Cuando hay un despido sin justa causa, esto también obedece a unas indemnizaciones. Cuando se logra verificar y comprobar que al trabajador se le despidió sin justa causa, este es sujeto de que se le indemnice y que además se le reconozca los intereses moratorios por el tiempo que estuvo desarrollándose, digamos, este proceso para determinar el tipo de indemnización. Y sanción por no consignación de cesantías, que esos son derechos irrenunciables de los trabajadores. Muy bien. Estos son algunos de los derechos, digamos, individuales. Ahora, a nivel colectivo, también los trabajadores tienen unos derechos. Dentro de ellos está el derecho a la asociación. Todo trabajador tiene la posibilidad de asociarse, ¿cierto? De acuerdo a nuestro código sustantivo, en el artículo 353, dice que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y trabajadores tienen el derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse y federarse entre sí. Entonces, no solamente encontramos los sindicatos como uno de los más grandes que tenemos en nuestro país, como FECODE, entre otros, ¿cierto? Espérame un segundito que alguien está entrando.
Ok, listo. Sino que también los gremios de profesionales pueden hacerlo. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, existe el gremio de los médicos, el gremio de las enfermeras, el gremio de los ingenieros, que promueven y comulgan pues a que se les dé unas condiciones dignas de trabajo a estas, digamos, grupos de profesionales. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a la norma de este título y están sometidas a inspección y vigilancia del gobierno. Entonces, sí, yo tengo el derecho a asociarme, a tener, a federarme o a tener un sindicato, pero eso no me exime que yo deba cumplir con unos derechos y unos deberes que están también contemplados en las normas colombianas y que en el caso de nuestro país, el Ministerio de Trabajo es el que vigila a través de esta entidad que efectivamente se hagan las cosas como se deben hacer, sin atropellos ni de trabajadores ni de empleadores. Bueno, ahora bien, ¿qué es un sindicato? Pues el sindicato, según la lengua española, es la asociación formada para defenderse, para defensa de intereses económicos o políticos comunes a todos los asociados. Dícese especialmente de las asociaciones obreras organizadas bajo estrecha obediencia y compromiso y rigurosidad. El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por trabajadores de una empresa cuyo objetivo es la defensa y la promoción de los intereses sociales, económicos y profesionales de todos los trabajadores en los que están inmersos en ese sindicato, ¿cierto? Es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En nuestro país, para poder constituir un sindicato deben haber como mínimo 25 trabajadores y una vez se constituya deben realizar unos estatutos que es como esa guía y esa estructura organizada de esta organización sindical y deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo, que es el que les da el aval de que funcionen y operen como sindicato. Muy bien, chicos. Bueno, hasta aquí llegamos el tema con la temática y la contextualización que teníamos preparada para la noche de hoy. Vamos a hablar ahora un poco de esa evidencia que vamos a entregar, que nos va a permitir también sumergirnos un poco más sobre este tema de trabajo decente, sobre derechos individuales y colectivos que tenemos como trabajadores. Entonces, bueno, ¿cuál es la evidencia que vamos a entregar? Entonces vamos a entregar un documento. ¿Qué debe tener ese documento? Debe tener una portada, una introducción, un desarrollo del taller. ¿Qué hay que hacer dentro de ese taller? Ya ahorita les voy a mostrar dónde está esa guía, donde ustedes van a poder desarrollar de forma organizada este taller que tiene varias actividades dentro de este documento. Entonces vamos a encontrar unas actividades interactivas que son muy chéveres para que ustedes puedan a través de un video irlo mirando y contestando unas preguntas. Vamos a hacer una infografía y un mapa conceptual. Digamos que esas son las tres acciones que vamos a desarrollar para poder tener el contenido de este documento. Y por último, una bibliografía. Recordemos que para hacer la entrega de esta evidencia debemos remitirnos a la AP7, componente de derechos fundamentales, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Lo vamos a encontrar dentro de la guía de aprendizaje 7 con el código 210, 201, 501, actividad de aprendizaje 2, instrumento de evaluación 01. Importante, chicos, fechas de entrega. Recordemos lo que hablamos al principio, que esta competencia es una competencia transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta competencia está en algunos momentos de su formación. Por estar en algunos momentos de su formación, digamos que se habilita solamente en el periodo de entrega. Si alguien, algún aprendiz más adelante, después del 1 de julio, que cierra la fecha final de la entrega, dice, bueno, yo no alcancé a subirla, la voy a subir, pues se puede comunicar conmigo a través del chat o a través del correo para solicitar la apertura de la evidencia y para que la pueda adjuntar. ¿Listo? Pero la idea
es que se cumplan los términos. Esta evidencia está habilitada desde el 26 de mayo y va a estar hasta el 1 de junio a las 23:59. Bueno, aquí les quise como pegar un poquito como los pantallazos, el paso a paso de dónde vamos a encontrar. Entonces recordemos que estamos en nuestra fase de ejecución, ¿cierto? Fase 3 de ejecución. Vamos a ir allá y ahí nos vamos a ir a la guía de aprendizaje 7. Aquí donde dice guía de aprendizaje vamos a encontrar guía de aprendizaje, evidencias guía de aprendizaje, ahí donde vamos a subir, y también está la guía de aprendizaje 07, donde ustedes van a encontrar todas las actividades que se van a desarrollar en esta guía, y ahí está incluida la de derechos fundamentales. Sin embargo, ya les voy a mostrar que si ustedes entran a la evidencia, van a poder ver el instrumento de evaluación y un documento guía para que puedan desarrollar de forma organizada su evidencia. Entonces, repasemos. Fase 3, guía, evidencias, guía de aprendizaje 07 AP03. Una vez estemos allí, nos va a desplegar todas las evidencias que tenemos aperturadas para esta guía. Y en la tercera está derechos fundamentales, ciudadanía laboral, individuales y colectivos. ¿Listo? Es ahí donde ustedes van a encontrar, donde deben adjuntar su evidencia y donde también van a encontrar el documento que les va a permitir desarrollar de una forma muy fácil la entrega. 26, cierra el domingo 1 de junio. Y aquí está. Una vez ustedes aquí le den clic en derechos, les va a desplegar esta imagen, este banner, y ahí van a poder encontrar el documento. Guía para el desarrollo de la evidencia. ¿Qué es ese documento? Es la misma información que está en la guía, solo que vamos a sustraer solamente lo que habla de esta actividad de derechos fundamentales, para que ustedes de pronto no tengan que revisar todas las 16 hojas que trae la guía, sino solamente puedan ver lo que compete a la evidencia de derechos fundamentales. También van a encontrar el instrumento de evaluación para el desarrollo de la actividad. Entonces, esta guía para el desarrollo de la evidencia es este documento. Vamos a ver si acá nos lo despliega para que ustedes lo puedan ver. No, caramba, no lo van a abrir. Espérenme un segundito. Quisiera que ustedes lo vieran. ¿Para qué? Bueno, espérenme un segundo, se lo voy a compartir por otro lado. Ya lo voy a descargar acá para mostrarse cuál es ese documento guía. Aquí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Es este. Cuando le están viendo el Word, chicos, ¿están viendo el documento que les estoy mostrando? ¿Me quedé solita o si me escuchan? Sí, profe. Ok, Mauricio, gracias. Entonces, ustedes les dan clic allá donde dice guía para la elaboración de la evidencia y les va a mostrar este documento en Word que, como les digo, tiene la misma información de la guía, solo que aquí habla solamente de la competencia de derechos fundamentales y cómo van a desarrollar. Entonces, acá pues habla del resultado de aprendizaje y más abajito hace la descripción de la evidencia que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Pues como siempre nos vamos a remitir a nuestros documentos del material de formación de derechos fundamentales con el mismo que ustedes también, me imagino, tuvieron que abordar para hacer la primera evidencia. Allá mismo van a encontrar estos 3 videitos y lecturas. Aquí están también los links para que lo puedan hacer. Si tienen alguna dificultad en entrar en el link, también me escriben y yo les mando la información pues por chat o como les quede más fácil. Con esta información que van a leer y van a ver en estos videos muy juiciosamente, van a jugar
con estas dos herramientas interactivas de EducaPlay. Acá están los links, ustedes ingresan y allá van a seguir viendo unos videos y van a tener que contestar unas preguntas muy sencillas, simplemente de lo que van viendo van contestando las preguntas. ¿Qué deben colocar en el documento de entrega de la evidencia? El pantallazo, ya final, cuando terminen de ver el video y terminen de contestar las preguntas, van a colocar un pantallazo en el documento de entrega. Por eso allá decía pantallazo de herramienta interactiva. Entonces van a colocar ese pantallazo. Por favor, que en el pantallazo salga la hora y la fecha en la que realizaron la actividad. ¿Listo? La hora y la fecha en la que realizaron. Son dos herramientas interactivas muy chéveres para que ustedes jueguen y lean y vean este formato, esta información que de esta manera es mucho más amigable para poder conceptualizar. Entonces, primero, ver estos videos y estos documentos para desarrollar estas herramientas interactivas. Después vamos a ir a revisar un documento que se llama Libertad Sindical y ver el video de derecho de huelga. Aquí está el link. Y van a elaborar una infografía con estas preguntas. ¿Sí? Una infografía donde van a poner toda su creatividad a volar, todo su diseño, todo lo que han aprendido en práctica. Y van a contestar estas preguntas a través de una infografía muy pequeña, concreta, donde demos respuesta a estos interrogantes de forma clara y veraz. Y por último, vamos a hacer a través de estos videos, que también están acá, negociación colectiva parte 1 y negociación colectiva parte 2, que hacen parte de los derechos colectivos de los trabajadores, vamos a elaborar un mapa conceptual, dándole respuesta también a estas preguntas que están aquí. También algo muy creativo, donde ustedes puedan poner en práctica lo que vieron en los videos y resolverlo. ¿Listo? Entonces, retomemos. Primero, pantallazos de la herramienta interactiva. Un pantallazo, dos pantallazos. La infografía, perdonen, contestando las preguntas de huelga. Y el mapa conceptual sobre la información de negociación colectiva. Ya con esta información, entonces vamos a hablar, a establecer nuestro documento. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Entonces, nuevamente revisemos. Un documento que va a tener la portada, la introducción, el desarrollo del taller, que son los pantallazos de la herramienta interactiva, la infografía y el mapa conceptual. Conclusiones y bibliografía. Y listo. Ya con eso tenemos nuestra evidencia para entregar. La van a colocar, aquí dice dónde la deben entregar, por si de pronto se les olvida. Está el paso a paso de cómo hacen la entrega de la evidencia. Y les voy a colocar, aquí me faltó colocarles, voy a colocarles mi nombre, para que no se les olvide, Lidia Velasco, Albarracín, mi correo electrónico, si se quieren comunicar cualquier duda, con todo gusto estoy presta precisamente para colaborarles, para apoyarles en este proceso formativo. Este tema realmente es muy chévere porque lo ve uno en el día a día y también les voy a dejar mi número de teléfono para poderles brindar 321-330 la asesoría que ustedes necesiten. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a abrir el espacio para dudas e inquietudes que ustedes tengan sobre el desarrollo de la evidencia o sobre la temática que desarrollamos el día de hoy. Quedo aquí abierto, voy a abrir sus micrófonos para que puedan comentarnos si tienen alguna duda sobre el desarrollo de la evidencia o sobre la temática. ¿Los escucho o las escucho? Claro que sí, Diomedes, yo les comparto el documento. ¿Quieren que se lo comparta por este medio o al grupo? Por este medio puede ser escritora. Ah, bueno, listo. Espérame, de una vez lo compartimos. Claro que sí. Profe, yo creo que al grupo sería mejor, ya que no todos pudieron ingresar a la clase, así de pronto más adelante no van a estar preocupados pensando dónde está ese archivo. Ok, listo.
Mauricio también dice que al grupo. Listo, entonces apenas terminemos la sesión, ya lo comparto al grupo. Recuerden que es guía para la elaboración de la evidencia de derechos fundamentales para la segunda actividad de aprendizaje. Ya se lo comparto entonces mejor al grupo para que todos lo tengan. Igual ustedes saben que ahorita al terminar la sesión, yo por lo general me demoro por ahí media horita y ya subo la grabación para que la puedan nuevamente ver si quedó también alguna duda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo. Dime, yo. Profe, Jenny. soy Vanessa, Jenny, sí. Sí. Tenía una pregunta sobre las fechas de entrega, ya que Sí. pues hoy estamos a miércoles y la fecha de entrega es el domingo y son varias cosas que debemos hacer. Entonces, ¿qué Sí. posibilidad hay de que de pronto usted nos dé 1 o 2 días más? Porque es que hay personas que trabajan, tienen familia o están Sí. enfermos. Y sí me parece que 4 días para todo lo que debemos hacer es bastante, es poquito tiempo para ese trabajo. Vale, listo. Mira, vamos a hacer una cosa. Entiendo completamente la situación y sé que a veces es que y además no es la sola competencia de derechos que ven, sino que pues tienen muchas más que desarrollar. Entonces, mira, vamos a dejarla abierta tal y como está, ¿sí? O sea, hasta el 1 de junio. Los que alcancen a subirla, bien. Si no, se comunican conmigo por interno, porque pues ya está, digamos que así programada en la plataforma Sayuna, y ustedes saben que Sayuna a veces molesta y, bueno, para hacerle modificaciones a veces lo que hacemos es complicarnos más la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es la dejamos el 1 de julio, pero si alguno de sus compañeros o ustedes ven que tiene una dificultad que definitivamente no dan con el tiempo, por interno, yo ahí les dejé mi teléfono, se comunican conmigo y yo les habilito la evidencia para cuando ustedes la puedan subir, ¿sí? Cuando ustedes me digan, mire, hoy la voy a subir, por favor, habilítame, yo les habilito con todo gusto. ¿Vale? Digamos que Vale, vamos a, profe, gracias. dejamos, no, Vanessa, con todo gusto. Vamos a dejar esa fecha, pues como les digo, ya está programada en el cronograma. Ustedes saben que el cronograma, pues hay que respetarlo y esas como las fechas que están estipuladas, pero sin embargo yo entiendo y la idea es ser pues también flexibles porque sé que ustedes tienen no solamente el tema del estudio, sino trabajo, la familia, muchas cosas, lo entiendo y lo comprendo muy bien. Entonces la idea es que pues podamos colaborar en lo que más se pueda. Yo voy a estar presta, como les digo, se comunican conmigo por interno y yo con todo gusto les apoyo y les habilito la evidencia. Eso sí, pues obviamente que no sea en el 2026, ¿no? Sino que sea lo más pronto que puedan, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, en la que les pueda ayudar? Bueno. Listo. Entonces, no, muy agradecidos porque estuvieron acá. Qué chévere compartir este momento, compartir toda esta temática y estos conceptos que espero les sirvan para su vida, también lo aprovechen y les sirvan para su crecimiento personal. Creo que nos falta otro encuentro más adelante, creo que es a finales de junio o inicios de julio. Nos volvemos a encontrar con esta competencia ya para la última actividad. Es un poco más corta, digamos que entre las actividades de derechos fundamentales, esta es un poco más larga porque la temática es un poco larga, pero muy importante que no la podemos saltar. Entonces, les agradezco mucho la atención, la participación. Espero que pasen una noche muy tranquila, que descansen y pues nos estamos hablando para seguirnos formando en su proceso. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. A ustedes, gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe. Feliz noche para todos.